pasando al tema 1, garantías normativas de los derechos y libertades en el ámbito interno, pues decir que básicamente lo que hemos preparado son un análisis de algunas de esas garantías normativas. No pretende ser en ningún caso una aproximación exhaustiva y analizamos fundamentalmente la arbitrariedad de los poderes públicos y su eficacia, el desarrollo de poder orgánica y la reserva, por tanto, de ley ordinaria orgánica, el respeto al contenido esencial y la rigidez constitucional. En primer lugar, pues hacemos una definición del concepto de garantías normativas, es decir, aquellas garantías que se encuentran en las propias disposiciones, por tanto que se integran dentro del curso del propio derecho, y hacemos una lista de las mismas, dentro de las cuales pues seguimos a las más importantes, ¿no? La vinculación de los poderes públicos y la eficacia que tienen los derechos y libertades en relación a los poderes públicos, aunque evidentemente la vincularidad establecida en la Constitución se refiere a todos, por tanto, tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos, conforme lo previsto en el artículo 9.1, porque es una vinculatoriedad de carácter general, por tanto es una garantía general, aunque es verdad que los derechos y libertades se tutelan fundamentalmente, en particular, frente a los poderes públicos. Todos tenemos una obligación de acatar la Constitución y, por tanto, respetar también los derechos y libertades de las personas. Ahora bien, esto que se deriva obviamente de la Constitución, por tanto es predicable de todos los derechos y libertades que se contienen en la propia Constitución. En el caso de los derechos de los poderes públicos hay una obligación adicional de protección y promoción de los mismos que se concreta en el apartado siguiente del artículo 9.2, dado que los derechos y libertades no son sino una concretización de la libertad, que se singulariza de forma específica en el caso de los derechos contenidos en el capítulo 2 de la Constitución, artículos 14 a 38, en su invocabilidad directa ante los poderes públicos, tal y como prevé el artículo 53.1 de la Carta Magna. Esta vinculatoriedad hay que entender que se extiende como eficacia directa en el sentido de que estos derechos y libertades contenidos en el capítulo 2 de la Constitución son eficaces directamente, porque son invocables directamente ante el poder público, ante la opinión pública y también ante los tribunales. Son exigibles, por tanto, ante el poder público y son invocables ante los tribunales de forma directa, sin necesidad inmediata de un desarrollo legal. Esto no es extensible a los derechos y libertades contenidos en el capítulo 3, que son los derechos y libertades contenidos en el artículo 39 a 52, cuyo respeto y protección informa la legislación positiva y la práctica judicial y la práctica de los poderes públicos, pero que requieren de un desarrollo adecuado en la ley para poder ser invocados y exigidos ante la administración pública y ante los tribunales, para que sean, por tanto, por gocen de esa aplicación directa. Por tanto, esa vinculatoriedad de estos derechos y esa eficacia es directa inmediata. Esto es una excepción aplicable a estos derechos por disposición expresa de la Constitución. Y por eso se suele decir que en el capítulo 3 en realidad lo que encontramos son principios, ¿no? Y que los derechos y libertades que contiene ese capítulo, que fundamentalmente son los derechos económicos y sociales, se configuran en realidad como principios rectores de la política social y económica, como refleja, por otro lado, el título del capítulo. Es verdad que el artículo 53 no establece un régimen uniforme para los derechos y libertades del título primero, sino que las garantías difieren, por tanto, entre lo que se denominan diferentes grupos de derechos y libertades. Pero es que, además, hay que tener en cuenta, como sabemos, que hay derechos y libertades que no están contenidos en el título primero, es decir, que están contenidos fuera del título primero. Y debemos entender que en la medida en que están contenidos en la Constitución, que sean fuera del título primero, vinculan, conforme a previsto en el artículo 9.1, a los ciudadanos y a los poderes públicos. Claro, ¿qué ocurre con estos derechos? ¿Son invocables directamente o no? Es decir, ¿cuál es la eficacia de los derechos y libertades contenidos fuera del título primero de la Constitución? Pues en la medida en que no está excluida esa invocación directa, podríamos entender que son invocables directamente. Por otro lado, hay que decir que la vinculatoriedad y la invocabilidad de los derechos y libertades, en el caso de que se trate de derechos y libertades que por su configuración y su reconocimiento sean invocables directamente, es decir, porque generan claras obligaciones para el poder público, es predicable de los derechos y libertades. Por tanto, hay que tener cuidado porque en los artículos contenidos en el título primero, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo tercero, hay que distinguir cuando encontramos, y obviamente en los artículos, ¿no? Cuando estamos ante derechos y libertades o estamos a otras cosas. Es decir, que estamos ante un derecho a una libertad implica que hay una facultad por parte del sujeto, el titular del mismo, para ejercerlo, ¿no? Derechos que
concretizan la libertad o que en su caso pueden concretizar la igualdad o la dignidad de la persona, pero que implican la posibilidad o potencialidad de ejercer una facultad de carácter subjetivo por parte de su titular. En cuanto a la diferenciación de la vincularidad a poderes públicos o particulares, pues para extender un poco en este último párrafo, pues hacemos referencia a ese deber especial de acatamiento, de lealtad y fidelidad de los poderes públicos, que se concreta incluso en un deber de apoyo recíproco y lealtad mutua, y que se extiende a la interpretación de las normas por parte del operador jurídico, sea el poder público, como al poder legislativo a la hora de desarrollar sus normas. En cualquier caso, ese deber de acatamiento y vinculación no implica en ningún caso adhesión ideológica o estar de acuerdo con el contenido de la Constitución, pues cabe siempre el planteamiento de su reforma. La segunda garantía es el desarrollo por ley ordinaria, ley orgánica, que es otra garantía normativa de los derechos y libertades. La reserva de ley es una garantía general o genérica de los derechos contenidos en el capítulo segundo del título primero. Por tanto, es una reserva de ley que no se extiende a todos los derechos y libertades contenidos en la Constitución, sino únicamente a los derechos y libertades contenidos en el capítulo segundo. No a todos los derechos y libertades contenidos en la Constitución, no a todos los derechos y libertades contenidos en el título primero de la Constitución, sino únicamente a los derechos contenidos en el capítulo segundo del título primero, conforme a lo dispuesto en el 53.1 de la Constitución. Además, existe una reserva de ley orgánica específica para el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la sección primera del capítulo segundo. Por tanto, dentro de ese capítulo segundo, algunos derechos y libertades, los denominados como derechos fundamentales en sentido estricto, gozan, además de reserva de ley orgánica, lo cual implica una serie de consecuencias, dada la importancia de estos derechos y libertades, ¿no? Esta reserva de ley orgánica se extiende al desarrollo directo del derecho fundamental, o bien cuando se trata de una regulación que afecte a aspectos constitucionales básicos, es decir, sus elementos esenciales, o bien se trata de establecer límites a ese derecho. Pero queda fuera, de acuerdo al Tribunal Constitucional, de acuerdo a cómo el Tribunal Constitucional interpreta esa reserva de ley orgánica prevista en la Constitución, queda fuera de esa reserva de ley orgánica a las regulaciones que afecten a elementos no necesarios y que no incidan sobre el ámbito y los límites del derecho. Y fuera de esta reserva de ley orgánica a los derechos fundamentales se le aplicaría la reserva de ley ordinaria, porque esos derechos que están contenidos en la sección la sección primera del capítulo segundo, evidentemente al estar en el capítulo segundo gozan siempre de la reserva de ley ordinaria. El problema es que de la delimitación entre reserva de ley orgánica y ley ordinaria en relación con los derechos fundamentales es una línea difícil de trazar atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y es importante esa reserva de ley orgánica, claro que es importante, porque es importante no solamente por la cuestión de las mayorías en cuanto a las Cortes Generales, en cuanto a la aprobación de una norma a través del porcentaje de ley ordinaria o de ley orgánica, sino porque la reserva de ley orgánica excluye al legislador autonómico, que no puede aprobar leyes orgánicas. Y por otro lado, también excluye al Poder Ejecutivo, que tampoco puede aprobar normas con rango de ley orgánica, aunque sí normas con rango de ley. Por tanto, la exclusión del poder autonómico, con independencia de que pueda estar excluido también por razones competenciales, en algunos casos, no depende de la materia, pero el poder autonómico puede legislar o puede dictar legislación que afecta a derechos y libertades reservados a la ley ordinaria, pero no a la ley orgánica. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el poder ejecutivo pues también está limitado en este ámbito. Ahora, cuando aplicamos reserva de ley ordinaria, pues el Poder Ejecutivo debemos de ser conscientes de que, aunque tiene la potestad reglamentaria y vía reglamento no puede, evidentemente, invadir la reserva de ley, no es menos cierto que puede dictar decretos legislativos a través de la legislación delegada y luego puede aprobar, en casos de urgencia y extraordinaria necesidad, decretos leyes. ¿Y esto cómo se relaciona con la reserva de ley? Bueno, son instrumentos con rango de ley, por tanto, en principio, la reserva de ley ordinaria no le impide intervenir, pero sí la reserva de ley orgánica. Pero ¿cómo se interrelacionan estas reservas con estos instrumentos legislativos? Bueno, pues por un lado, los decretos legislativos no pueden regular materias reservadas a ley orgánica, dice claramente el artículo 82.1 de la Constitución española. Por tanto, quedan excluidos de la reserva de ley orgánica. Pero sí, materias reservadas a ley orgánica. ¿Y qué ocurre con los decretos leyes? Pues los decretos leyes, conforme al artículo 86.1, no pueden afectar los derechos, deberes y libertades regulados en el título primero. Claro, de esta
previsión uno podría pensar, bueno, pues es una reserva mucho mayor, una protección mucho mayor derivada del artículo 86.1 en relación con los decretos leyes que en relación con los decretos legislativos, y podría deducirse que esta reserva prevista en el 86.1 pues implica que mediante el decreto ley no se puede afectar en ningún caso a los derechos y libertades regulados en el título primero. Por tanto, es una protección incluso mayor que lo que es la reserva de ley orgánica, y por tanto podríamos hablar de una reserva de ley total en este ámbito. Pero esta reserva del 86.1 en relación con los decretos leyes suscitó cierta controversia y discusión doctrinal, en la medida en que algunos planteaban si era una reserva extensiva, u otros decían que en realidad había que entenderla limitada a los derechos fundamentales con reserva de ley orgánica, ¿no? Haciendo una interpretación más bien restrictiva. Y el Tribunal Constitucional pues, ha tratado de perfilar esta garantía de reserva de ley en relación con los decretos leyes. Entiende el Tribunal Constitucional que afectar un derecho fundamental no equivale a cualquier intervención sobre el mismo, sino solamente cuando se trate de una regulación integral o bien se incida en elementos esenciales de los derechos, sin llegar a determinar de forma clara y precisa qué derechos y con qué alcance pueden ser regulados mediante decreto ley. De tal manera que hay discusión doctrinal y hay jurisprudencia que evoluciona por parte del Tribunal Constitucional en esta materia, que sigue siendo una materia compleja, es decir, hasta dónde pueden llegar los decretos leyes en relación a los derechos y libertades, y en particular en relación a los derechos fundamentales que están reservados a ley orgánica. Bueno, si les interesa el tema, pues aquí a nota a pie pues les hacemos algunos comentarios, algunas precisiones que pueden extender a través de los manuales. Y luego la última garantía sería el respeto del contenido esencial de los derechos y libertades, que también es una garantía normativa establecida en la Constitución española. La garantía del respeto del contenido esencial en el desarrollo legislativo de los derechos está prevista en el 53.1 de la Constitución y da cobertura a los derechos y libertades regulados en el capítulo segundo del título primero, es decir, los derechos y libertades contenidos en los artículos 14 a 38 de la Constitución. Por lo que no se cubren todos los derechos constitucionales, porque quedan fuera aquellos derechos que se encuentran fuera del título primero, como también aquellos derechos y libertades que se encuentran en el capítulo tercero del título primero, es decir, los derechos y libertades contenidos en los artículos 39 a 52 de la Constitución. La problemática aquí siempre ha sido el concepto del contenido esencial, es un concepto que deriva de la Ley Fundamental de Bonn, de la posición alemana, y que incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico. La Ley Fundamental de Bonn dice en el artículo 19.2 que en ningún caso la esencia de un derecho fundamental podrá ser traspasada. Claro, pero ¿qué es la esencia de un derecho? ¿Qué es el contenido esencial de un derecho? Se suele entender en la doctrina alemana que se entiende como una prohibición de que se regule el derecho de forma que sea irreconocible. Y eso es lo que se ha venido a acoger también en la doctrina constitucional. Pero en nuestra Constitución es verdad que no hay una definición propiamente de lo que es el contenido esencial. Y es, por tanto, el Tribunal Constitucional, al final, el que, siguiendo pues, la dogmática, ha venido a delimitar qué debemos entender por contenido esencial. Esta idea de contenido esencial la podemos encontrar también en otros contextos, por ejemplo, en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el artículo 17, se prohíbe cualquier acto que lleve a la destrucción de los derechos fundamentales, o en la propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que dispone en el artículo 17 que cualquier limitación de los derechos debe ser establecida por ley y respetar, dice también, sin precisar su definición o su concepto, el contenido esencial. Por tanto, es una garantía que, si bien configurada frente al legislador para que el legislador, a la hora de regular una materia o regular un derecho y su desarrollo, no lo invada de forma que lo haga irreconocible, no lo regule de forma que lo haga irreconocible, afectando a su contenido esencial. Pero al final debe respetarse, dice el Tribunal Constitucional, la capacidad del legislador para configurar el derecho, ¿no? Más allá de ese límite de no desfigurarlo o desnaturalizarlo. Por tanto, es una situación que hace que sea la casuística de los casos concretos y a través del control constitucional de la legalidad por parte del Tribunal Constitucional cuando veamos hasta dónde llegan esos límites del contenido esencial. Es importante señalar que la falta de regulación no impide el ejercicio de los derechos o su efectividad
si estos gozan de inmunidad directa. Por eso, como os he dicho antes, de que unos derechos requerían de desarrollo legislativo para poder ser invocados, pero otros podían ser invocados directamente. También se ha considerado que el contenido esencial está comprendido en la aplicación del principio de proporcionalidad, coincidiendo con lo que sería la proporcionalidad en sentido estricto o la interdicción de vaciamiento a la hora de aplicar el principio de proporcionalidad y legislar sobre un derecho. Y bueno, por último, como última garantía, les hemos indicado la rigidez constitucional, que es una garantía normativa constitucional importante. La Constitución española es una Constitución rígida desde el punto de vista de la clasificatoria de las constituciones, que diferencia entre constituciones flexibles y constituciones rígidas. Como saben, recordarán del estudio del grado en Derecho, que la Constitución rígida es aquella que requiere para su reforma un procedimiento diferente o más dificultoso que el mero procedimiento legislativo de aprobar una ley, y por tanto, en la medida en que se exigen unas mayorías más cualificadas o se exige un procedimiento con algunas particularidades más exigentes, pues ya estaríamos ante un texto constitucional de carácter rígido. Por tanto, la Constitución española es rígida, tanto por el procedimiento de reforma ordinario como por el procedimiento de reforma agravada, porque establece unas mayorías determinadas y un procedimiento especial de aprobación. El título 10 de la Constitución es verdad que introduce dos procedimientos de reforma distintos: el ordinario para reformar algunas partes de la Constitución y el agravado para la reforma total de la Constitución, o bien para la reforma del título preliminar y la sección primera del título segundo del título primero, que es la que afecta a los derechos y libertades fundamentales en sentido estricto, así como el título segundo relativo a la corona, que están protegidas por la Reserva Orgánica. Están protegidos por ese procedimiento agravado de reforma. Esos y que también están protegidos por la Reserva Orgánica. Esos derechos fundamentales, por tanto, gozan de una mayor rigidez constitucional que los protege, pero la rigidez constitucional, lo que quería decirles, es que protege en realidad a todos los derechos, porque el procedimiento ordinario de reforma constitucional no es un mero procedimiento legislativo normal, sujeto a otros procedimientos. De hecho, está restringido, por ejemplo, está restringida la iniciativa legislativa en cualquier tipo de procedimiento de reforma constitucional, porque, por ejemplo, está excluida la iniciativa legislativa popular, con lo cual hay un procedimiento determinado que hay que seguir, etc. Bueno, eso dicho lo cual, luego hay otras garantías. Pues sí, otras garantías que pueden ser importantes señalar. Pues la doctrina hace referencia a la existencia de derechos de garantía, por ejemplo, la previsión en la Constitución de derechos que constituyen garantía de otros, siendo el ejemplo más significativo, pues por ejemplo, la tutela judicial efectiva. Lo que pasa es que la estudiamos en las garantías procesales o jurisdiccionales. Y luego existen prohibiciones constitucionales que sirven para proteger ciertos derechos o libertades y su ejercicio. Por ejemplo, la prohibición de que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias es una garantía normativa de la libertad ideológica y religiosa. O la prohibición de censura, que protege de censura previa, que protege la libertad informativa, y otros derechos contenidos en el 20. Por ejemplo, la producción de operación artística, científica y técnica y la libertad de cátedra. Y luego hay otras obligaciones constitucionales establecidas normativamente en el texto constitucional y que podemos considerar como garantías normativas. Por ejemplo, ¿por qué? Porque tutelan el ejercicio de ciertos derechos o libertades. En particular, pues aquí nos hemos puesto la obligación de que los particulares participen en materia de enseñanza, artículo 27.7, o cuando se exige una resolución judicial previa para la suspensión o disolución de asociaciones, artículo 22.4, o para la entrada en domicilios particulares, artículo 18.2. Todos estos casos de previsiones normativas que establecen ciertas exigencias son garantías normativas. ¿Por qué? Porque esas exigencias se derivan de la Constitución y vienen a tutelar o proteger ciertos derechos o libertades contenidos en la Constitución. Y a medida en que las garantías se establecen en la Constitución, pues son garantías constitucionales. ¿Puede haber garantías normativas introducidas en leyes? Sí, podemos encontrar garantías normativas de derechos y libertades contenidas específicamente, por ejemplo, prohibiciones, limitaciones, en el propio decurso de algunas leyes. Por ejemplo, las leyes que desarrollen ciertos derechos pueden también protegerlos introduciendo garantías específicas a los mismos. Bueno, eso serían también garantías normativas de rango o de carácter legal.
Pero en este tema, en esta fecha, nos hemos quedado o simplemente hemos hecho una aproximación a las garantías normativas, pero de carácter constitucional, y no a todas, sino las más importantes o las más relevantes. Y entre ellas hay que destacar esa vinculatoriedad a los poderes públicos y eficacia, el desarrollo por ley ordinaria, ley orgánica, el respeto del contenido esencial y la rigidez constitucional, sin perjuicio de que haya otras garantías normativas establecidas en la Constitución, como hemos comentado, en relación con las prohibiciones constitucionales